Buenas tardes, estamos en la clase 23 del 4 de mayo, del 4 de junio, pero podría saludarlos como si fuera un comienzo, porque vamos a hacer un tema nuevo. O sea, esta clase la partimos, recreo por medio, en dos prácticas. Así que como empezamos tema. Empezamos con la unidad 10, o práctica 10. El curso tiene dos prácticas más, la 10 y la 11. En las dos se habla de sistemas de partículas. Entonces necesitamos conversar un rato, antes de empezar a hacer la matemática, de qué entendemos por sistema de partículas. Y bueno, en primer lugar, que todo lo que hicimos hasta ahora se refiere a estudiar una partícula cuya posición, el movimiento de una partícula. El movimiento de una partícula cuya posición se puede representar como un punto. O sea, hasta ahora hablamos de partículas puntuales. Y eso no alcanza para describir la naturaleza o un montón de problemas que tenemos de interés. Y describimos, insisto, las partículas siempre o el movimiento de las partículas desde un sistema inercial. Entonces, hay por supuesto casos en que las partículas de interés no son puntuales. O sea, habíamos hablado alguna vez, si me interesa, no sé, el movimiento de este borrador y lo miro desde lejos, y por ahí, no sé, desde lejos lo miro y parece un puntito. Y lo único que veo es que se mueve. Como miro una estrella con cierto grado de amplificación del telescopio, y lo veo como un punto y por ahí se mueve. Pero si tengo un mejor telescopio me doy cuenta que tiene forma. Y por ahí, además de trasladarse, gira sobre sí misma. Y cuando detecto eso, bueno, el giro sobre sí mismo, no tengo manera de escribirlo si lo único que hago es ubicar un punto. Entonces se necesita más mecánica, o ampliar el modelo, mejorar el modelo, para describir, sobre todo, objetos que tienen movimiento interno, digamos. O sea, a partir de... Yo voy a tener un montón de palabras que después empiezan a encajar. Pero si miro esto como un punto, como si fuera el puntito del medio, y lo veo, ¿cuánto viaja? Digo, marco en el pizarrón y tengo una trayectoria. Pero si cuando hace eso, aparte está haciendo algo más que lo que veo como punto, o algo más que lo que puedo escribir como punto, digo que tiene algo interno. Ese punto tiene algo escondido. Bueno, ¿cómo se pone de manifiesto eso? Y no solo un cuerpo rígido como este. Porque este es rígido porque de esta punta a esta punta siempre hay, no sé, 15 centímetros. Por más que se mueva, no lo deforma. Pero si tengo un cuerpo elástico, y en particular, si no se me desarma, perdón. Un ejemplo es tener dos partículas unidas por un resorte. Como tengo este juguetito acá. Y bueno, y esto por ahí se traslada, pero a la vez vibra. Y entonces el movimiento de esta tuerca y de este rulemán no es el mismo. ¿Sí? Yo lo veo de lejos, parece una sola cosa, pero tiene movimiento interno. Otro ejemplo. Entonces, ¿cómo describimos? Este se parece más a lo que quiero decir. El movimiento interno. Y bueno, prestando atención a que esto no es una partícula. Una partícula acá y otra partícula acá. Y si quiero ser más detallado, también pongo el resorte. Entonces, de pronto esto es como dos partículas que interactúan entre sí. Entonces, de pronto tengo, en lugar de una partícula de masa m, como antes, tengo una de masa m1 y otra de masa m2, con fuerzas entre sí. O sea, si es un resorte, la m2 atrae a la 1, y esto se llamará, habíamos puesto F2,1, como la fuerza que hace 2 sobre 1, y la reacción, que es de igual módulo, dirección y sentido opuesto, es la F1,2, la fuerza que hace el 1 sobre el 2, y entonces esas fuerzas internas de alguna manera vinculan a las partículas. Digo, si esto está unido por un resorte, y bueno, y no se me desarma, y lo revoleo, y van a seguir más o menos como un conjunto, más o menos juntas. Entonces lo que uno tiene ganas es de describir dos partículas o más partículas de masa m1 y m2 con fuerzas internas, ya digo, con interacciones entre sí, como si fueran un paquete de alguna manera.
Entonces un sistema de partículas es un conjunto de dos o más partículas, típicamente con interacciones entre ellas, que me interesa, porque me interesa, mirarlas como un conjunto, por algún motivo. Por ejemplo, porque van unidas entre sí y siempre van unidas. Cuando miro el cuerpo rígido, lo voy a dibujar. El borrador es esto. Y es un macizo de materia. Es como, si pienso en moléculas, hay pila de moléculas acá, cantidad. Y una molécula con otra interactúan. Por algo no se deforman, ¿no? Porque están agarradas entre sí. Entonces, cuando esto lo he hecho andar y quiero ver cómo se mueve, y bueno, lo voy a mirar como un conjunto de moléculas. Entonces, en lugar de ser 2 partículas o 3 partículas, son 10 a la 20, 10 a la 30 partículas. ¿Se acuerdan del número de Avogadro en química? ¿Cuántas moléculas hay en un mol de materia? Entonces, me interesa tratarlas todas juntas, como un conjunto. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, que si miramos las partículas de uno ya las estudiamos. Ya sabemos la segunda ley de Newton para cada partícula por separado. La pregunta ahora es, ¿y qué puedo decir del conjunto? La pregunta, mejor dicho, es, ¿podré describir algo del conjunto que me permita decir cómo se mueve el paquete? En particular, cómo se traslada y cómo rota. Lo que nos va a importar en la práctica 10 es la traslación de un sistema de partículas, y en la práctica 11 lo combinamos con rotación de un sistema de partículas. Y entonces estamos haciendo un modelo capaz de describir muchas más cosas interesantes de la naturaleza de la práctica. Entonces, un sistema de partículas es un conjunto de partículas que por algún motivo me interesa estudiarlas como un conjunto, como un paquete. Típicamente tienen fuerzas entre sí, que las hace que tengan naturaleza de sistema. Las fuerzas que se hacen las partículas del sistema entre sí las llamamos fuerzas internas. Y también resulta que existe el exterior. O sea, de este sistema puede ser que a esta partícula y a esta haya otros agentes haciéndole fuerza. Por ejemplo, si yo revoleo estas dos partículas, las tiro para allá y no se me desarma. ¿Y qué pasa? Y sube y baja como un cuerpo que tiro para arriba y baja por la gravedad. Mientras tanto gira sobre sí mismo. Entonces, hay fuerzas internas que mantienen al sistema, si pueden, digamos unido. Y fuerzas externas que lo gobiernan desde afuera. Por ejemplo, el peso de cada partícula. Peso 2 para la partícula 2 y peso 1 para la partícula 1. Estaba anotado. Y esas fuerzas, las fuerzas son interacciones siempre. Si hay fuerzas, hay alguien interactuando. Entonces, las fuerzas que puse en azul, internas, son las interacciones entre partículas que yo consideré como parte del mismo sistema. Y las fuerzas que puse en negro son interacciones de estas partículas con agentes de afuera. Por ejemplo, con la Tierra que anda por acá abajo. Lo que sabemos además es qué pasa con cada partícula si las miramos de a uno. La suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración de cada partícula. Lo planteo para esta, tengo una ecuación. Lo planteo para esta, tengo otra ecuación. Vectoriales cada una. Y cuando digo suma de fuerzas igual a masa por aceleración, vamos a recordar también que eso se escribía como derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Porque cantidad de movimiento va a ser un lenguaje más útil ahora para trabajar. Entonces, vamos a volver a hablar de cantidad de movimiento porque ahora es útil. Entonces, un sistema de partículas, de alguna manera, ya les conté. Ya lo voy contando, no escribí nada. Yo quiero pensarlo como un sistema material. No sé si se usa mucho la palabra, en algún libro lo debe decir, pero es un sistema material. Uno está estudiando materia. Cuando habla de cuerpos, habla de materia. Formada por átomos, todo lo que tenga. Pero bueno, la materia, en lugar de ser una pelotita concentrada, es un sistema de materia distribuida. Y puede ser partículas sueltas, como estas dos. Déjenme borrar un poquito de adorno, para volver a la idea. Puedo tener un sistema, por ejemplo, dos partículas, 1 y 2, cada una con su masa, pensadas como un sistema, o puedo tener el borrador, que es montones de partículas. Y tan montón de partículas que yo veo las partículas como si formaran un continuo.
Esto no lo vamos a usar mucho en la práctica 10, pero sí en la práctica 11, entonces ya lo quiero ir contando. Este es un sistema discreto. En el sentido de que, bueno, el sistema está formado por una cantidad de partículas que puedo considerar puntuales y las puedo contar con los dedos. 1, 2, 3, separadas. Partículas puntuales separadas es un sistema discreto. Entonces tengo partículas de masa, o sea, partículas I, desde 1 hasta N, por decir 2, 3, 4, 7 partículas, y cada una con masa M sub I. Vamos a poner por acá. Esta sería M sub 1, M sub 2, y si hubiera más, no sé, pongo una tercera por acá que digamos es la iésima, por decir una genérica, y cada masa M sub I, bueno, respecto al sistema de coordenadas, tiene una posición R sub I. Respecto al sistema de referencia, que va a ser inercial, una posición R sub I, y que depende del tiempo. Y entonces la partícula I tiene su posición, su velocidad, su aceleración. Sobre la partícula I andan fuerzas, y sobre la partícula I sabemos que, visto un sistema inercial, la suma de fuerzas que actúan sobre una solita es igual a la derivada de la cantidad de movimiento de esa respecto del tiempo. Y que ese estudio de una partícula se repite para la otra, para la otra y para la otra. Y entonces, si son una cantidad de partículas, puedo escribir la segunda ley de Newton para la 1, para la 2, para la 3, como si fueran algunos renglones. ¿Sí? Eso vamos a hacer. Pero por otro lado, cuando el sistema está tan lleno de partículas que si lo miro parece que no hubiera huecos, depende de la escala, ¿no? Porque los átomos tienen espacio entre sí. Pero si lo miro, por lo menos con la resolución que nos deja esta camarita, que nos salvó la pandemia, podemos dar clase, parece que estuviera todo relleno. Entonces, cuando uno ve las cosas así, dice que va a trabajar con un modelo de sistema continuo. Sistemas de partículas vamos a considerar, siempre son sistemas de materia, pero donde puedo identificar partículas separadas o donde no puedo y lo veo como un continuo. Y cuando lo veo como un continuo, ¿cómo vamos a trabajar? Desde un sistema inercial vamos a trabajar partiendo pedacitos de esto. Un cubito, digamos. Y en un cubito uno tiene un volumen y chiquititos. O sea, vamos a hacer diferenciales. La misma idea de muchas veces de que si algo es grande, lo parto en partes chiquitas y después las junto. Las partes chiquitas ocupan un lugar en el espacio, que es un volumen, un diferencial de volumen, y tiene una cantidad de materia, que es una masa, un diferencial de masa, vamos a decir. Entonces, un cubito geométricamente, como geometría, es un diferencial de volumen. O sea, una cantidad espacial, una región. Ahora, hay masa y en ese volumen tengo un diferencial de masa. O sea, físicamente, déjame decir físicamente como una palabra muy vaga, es un diferencial de masa. Entonces, cuando el cuerpo es continuo, o cuando lo amerita tratarlo como si fuera un continuo, en lugar de hablar de partículas de a una, 1, 2, 3, con sus masas, vamos a hablar de diferenciales de masa. ¿Y cuántos hay? Y bueno, como análisis matemático, hay infinitos diferenciales, pero cuanto más chiquito lo tome, más van a ser. O sea, para este cuerpo, para el borrador, si tomo los diferenciales de volumen más chiquitos, tengo más cubitos para contar. Entonces, lo que uno hace acá es pensar que el volumen este es arbitrariamente pequeño como para hacer análisis matemático, pero no tan pequeño como para dejar de que el cuerpo sea continuo. Porque si tomo un volumen muy chiquitito y ya me meto a ver un átomo separado de otro. Entonces, en la escala en que es chiquitito, pero todavía veo el volumen lleno de partículas, y me parece que está relleno como si fuera un... ¿sí? Continuo, macizo, se habla de... es donde tenemos que pensar para identificar a un diferencial de masa con una partícula. Entonces, los cuerpos continuos van a tener pedacitos, que son diferenciales de masa, ubicados en posiciones, que los voy a llamar R. No los llamo R sub I, porque R sub I será para contar R1, R2, R3. Y esto es para contar en un continuo. Entonces, hay posiciones R con diferenciales de masa,
Y esto no quiero hacer ninguna cuenta todavía, pero es muy conceptual. O partícula suelta con su posición, o pedacito de materia con su posición. Es lo mismo, déjame decir. Después habrá que hacer integrales, pero es lo mismo, para empezar. Y acá, como digo, que las partículas van desde 1 hasta n, acá tengo que decir que R recorre todos estos pedacitos, o sea, son un montón de diferenciales. ¿Y cómo digo cuáles son? Digo R perteneciente al cuerpo, o al volumen que ocupa el cuerpo. Entonces, o hay partículas desde 1 hasta n que las cuento de a 1 y puedo, ahora voy a sumar, o hay diferenciales de volumen con sus diferenciales de masa que no los cuento de a 1 sino que los recorro. Digo, si quiero recorrer todos estos voy de a 1 y si quiero recorrer todo esto tengo que hacer como un barrido geométrico. Ese barrido geométrico, la forma de hacer integrales, termina de ser un tema de análisis 2. No lo vamos a complicar mucho ahora, seguro, pero en dibujitos sencillos nos vamos a mover con esta idea de que uno puede hablar de diferenciales de masa. Entonces los sistemas de partículas incluyen tanto colecciones de partículas separadas como cuerpos. Y este cuerpo puede ser un cuerpo rígido, que tiene sus partes que no se separan entre sí, pero también puede ser un fluido, con sus partes que se mueven entre sí. O sea, un pedacito de una gota de agua o una nube, que son gotitas de agua. La miro de lejos y parece un continuo, pero son un montón de gotitas y cada una se mueve por separado. Entonces, cada una se puede estudiar como un cuerpito. Lo que tiene el tema, sigo hablando pero todavía no hice ninguna cuenta, lo que tiene el tema es cómo puedo, de lo que sé de cada cuerpito, decir algo del conjunto. Ese es el tema. Entonces usamos la segunda ley de Newton para cada cuerpito, que ya la sabemos, y hacemos algunas maniobras para ver si sacamos información del sistema completo. ¿Sí? Usamos la segunda ley de Newton, hacemos alguna maniobra, una elaboración, a ver si podemos sacar información del conjunto. Algo así como decir, ¿y este borrador dónde está? Y mira, yo voy a tomar un punto de referencia que me sirve, así está acá. Y voy a marcar un punto, no todo el cuerpo. O sea, ver un punto es representativo de dónde está. ¿Y este sistema dónde está? Y es una colección desparramada, pero está más o menos acá. Pero yo quiero asignarle una posición. Asignar un punto como posición del sistema. Así puedo decir, con las técnicas que ya conozco, dónde está. Como conjunto. Y después, si está girado o no está girado, o si está más ensanchado o más achicado, igual son detalles internos. Entonces en este trabajo vamos a separar lo que es la visión de conjunto y lo que es el detalle interno. ¿Sí? Sigo tirando ideas que espero repetir cuando lleguemos a la fórmula. Bien, y ejemplos. Por mencionar ejemplos de verdad. Yo había anotado algunos acá que me parecían interesantes, a ver si lo encuentro. Ejemplo astronómico. Uno puede... Bueno, está el Sol por acá. Y uno puede estudiar el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y lo estudia como una partícula. Y se olvidó que la Luna existe. Pero está la Tierra y la Luna, más chiquitita. Y se atraen entre sí. Y cuando la Tierra da la vuelta y el satélite Luna, satélite se llama, permanece alrededor de la Tierra y da vuelta juntos. Entonces, el sistema Tierra-Luna es un sistema de dos partículas que tiene sentido mirarlo como un conjunto. ¿Sí? Si lo miro con cuidado, con la lupa, son dos partículas. Si lo miro de lejos, de afuera, y la Luna no lleva a verla, y me parece que es como una sola cosa, como un paquetito, pero la Luna está. O así como tengo la Tierra y la Luna, que son dos partículas, en algún lugar más lejos está Júpiter, que es más grandote, pero está más lejos, parece más chiquito. Y Júpiter tiene varias lunas, no sé cuántas. Y tienen nombres bonitos y todo. Y bueno, Júpiter y sus lunas son un sistema de varias partículas que también se mueven colectivamente en el espacio, en la órbita de Júpiter, y no se desparraman. Entonces tengo ganas de estudiarla juntas. ¿Cuáles son las fuerzas internas? La atracción gravitatoria de Júpiter con sus lunas y de las lunas entre sí. ¿Y cuáles son las fuerzas externas? Y la atracción del Sol sobre cada una de ellas. Sin dibujarlo mucho, es un sistema. Y después hay estrellas binarias, que son dos que siempre andan juntas, dando vuelta una alrededor de la otra. Son todos ejemplos de sistemas de materia o porciones de materia que uno puede estudiar y que si las mira en detalle tiene más de una parte.
y si las mira como conjunto, tiene sentido mirarlas como un paquete. Tiene sentido mirarlas como un paquete. Después está el ejemplito del resorte de dos masas con un resorte que acabo de dibujar. Bueno, que acabo de dibujar, no, que acabo de mostrar ahí mi juguetito. Entonces, la Tierra con la Luna, dos masas unidas con alguna interacción, que puede ser un resorte, puede ser otra cosa. De golpe se me ocurre hablar de una nube. Me acuerdo que tenemos meteorología y que es una nube. Y yo veo una nube y es una cosa blanca que parece algo. Y al rato se deformó. Y si lo miramos de cerca son gotitas de agua. Entonces una nube es un sistema de partículas con muchísimas partículas que además cada una tiene su movimiento. Tiene un movimiento, o sea, el viento la lleva y parece que puedo decir, la nube está acá y está acá y está acá. Y por esto este conjunto puedo decir, mira, está avanzando a 10 km por hora. Pero esta gotita y esta gotita no tienen 10 km por hora. Una tiene un poquito más, otra tiene un poquito menos. Entonces hay detalle interno, pero se puede hablar del paquete. ¿Sí? Y este cuerpo no es rígido porque, no sé, la distancia entre esta gotita y esta gotita puede ir cambiando. Y después está el que sí nos interesa mucho en la práctica 11, el ejemplo del cuerpo rígido. Cuerpo rígido y continuo. Como el borrador de recién. Entonces, es un cuerpo con cierta forma, tiene geometría, tiene tamaño, tiene forma, tiene orientación, uno lo puede mover y girarlo, pero tiene la característica de las distintas partículas que están armándolo, mantienen sus distancias constantes. Entre este y este, si hay 2 centímetros, lo muevo, lo estudio y sigue habiendo 2 centímetros. Mientras no lo deforme, es un cuerpo rígido. Así lo estudia así. Con más cuidado, pues es un cuerpo elástico, que esté vibrando. Entonces, ahí tengo más detalle interno. Si lo considero como rígido, el único detalle interno es si giró o no giró. Que vamos a hacer en la práctica 11, y hasta ahí llegamos. Si lo considero como cuerpo elástico, es un tema de mecánica en nuestro programa, tengo que ver, aparte de moverse el conjunto, y bueno, cómo cambia la longitud, la distribución de materia, etc. Si es una nube, o si es un líquido o un gas, lo estudio como fluido. Que las partículas, aparte de formar un conjunto que estoy estudiando, fluyen, cambian las posiciones relativas unos con otros. Todo eso son sistemas de partículas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra práctica? Bueno, la práctica 10, sistema de 2 o 3 partículas sueltas. Y ver la traslación. Y en la práctica 11, sobre todo cuerpo rígido, y ver la traslación y la rotación. Donde vamos a combinar los movimientos de traslación con movimiento circular. Bien, por ese lado venimos. Espero haberlos puesto en tema. Es importante charlar un rato porque es otra parte de la materia. Parar y pensar qué estamos haciendo. Y bueno, como es un problema nuevo, digamos que no miramos antes, es la cantidad de definiciones, de nombres de cosas que hay que poner en orden, porque con eso vamos a trabajar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más por acá abajo. No. Entonces vamos a poner un poco de orden, de nombres, de definiciones, y vamos a pensar, bueno, para la práctica 10 basta con los sistemas discretos, donde voy señalando las partículas de a una. Pero yo ya voy haciendo un dibujito que nos adelante a la práctica 11, poniendo sistemas continuos. Entonces, ¿qué es un sistema de partículas o un sistema material? Es un conjunto de materia que uno decide estudiar. O sea, cada uno decide, mi conjunto es este. Lo primero que hay que hacer es decir, mi sistema, mi conjunto de partículas es este, esta y esta, y no mezclarlo con las que son de afuera. Entonces, vamos a tener un sistema de partículas, ya lo pongo título, tipo una masa M1, otra masa M2, puntuales, vamos a poner dos nada más para no jorobar mucho, vistas de un sistema inercial y identificadas, aisladas, seleccionadas, como que ese es el conjunto que me interesa. Y por supuesto, existe en la naturaleza otros cuerpos, por ejemplo la Tierra acá abajo. Entonces, el sistema de partículas tiene una definición, para que no lo había preparado. Cuando uno decide estudiar un sistema de partículas, lo primero que tiene que hacer es definir cuáles partículas son parte del sistema. O sea, hay que caracterizarlo. No puedo empezar un problema sin tener claro si esta partícula la cuento o no la cuento. Entonces lo primero es ponerle borde y decir, estas son las partículas que quiero estudiar. Entonces, si
si el sistema es discreto, vamos a decir en general que tenemos partículas. Discreto quiere decir que puedo identificar las partes como partículas, o sea, verlas como puntuales, de masa m sub i, con el índice i desde 1 hasta n. Y si es continuo, no quiero dejar de dibujarlo, en lugar de masas tengo diferenciales de masa. Y entonces en el continuo uno piensa que tiene como partículas, piensa como, así que le pongo comillas, de diferencial de masa, con los diferenciales de masa, bueno, en posiciones R, pertenecientes al volumen del cuerpo. O sea, de alguna manera hay que decir quiénes son las partículas y cómo las identifico, cómo las etiqueto. O sea, no puedo confundirme esta con esta, tienen que tener una etiqueta. La 1, la 2, o la que está en el punto R, la que está en el punto R', etc. Entonces, definiciones. Decía, lo primero que se define, vamos a poner definiciones acá. Acuérdense que el objetivo es ver al sistema como si fuera una sola cosa. El sistema como si fuera una sola cosa. Entonces tengo que dar atributos de cosa, de conjunto. Lo primero que se define es la masa total. ¿Qué es la masa total de un sistema? Bueno, la masa es una cantidad escalar positiva y se dice que es aditiva, que se suma. Entonces la masa total, que la pongo con M mayúscula, para esta parte de la materia, va a ser, si es discreto, la sumatoria, desde I igual a 1 hasta N, de las masas de cada parte. En este dibujo, la masa total sería simplemente M1 más M2. Y van a ser varios problemas con 2 o 3 partículas. Así que si no quieren poner sumatoria, o sea, pongan sumatoria. Pero si lo quieren ver más concreto, desarrollen la suma y es eso, es la suma de las masas. Unidades de masa en kilogramos. Ahora, si el cuerpo es continuo, vamos a escribir la masa como una sumatoria. Y si sumamos diferenciales, hacemos integrales. Introduzco la notación. Sumatoria de masa de cada parte. Y la sumatoria, le escribo el gancho de integral porque es una suma de infinitésimos. Pero es una suma. Pensémoslo como suma, lo necesitamos así. Entonces, le digo sumatoria. ¿Y la sumatoria sobre qué la hago? Sobre todos los puntos que pertenecen al cuerpo. O voy a decir directamente la integral sobre el cuerpo. O la integral sobre el sistema. Como le quieran decir. Pero típicamente estoy pensando, si es continuo lo llamo cuerpo. Entonces, suma de las masas. ¿Cómo se hace esta suma? No se preocupen por ahora. Llegará el ejemplo y lo hacemos. Pero básicamente, conceptualmente es partirlo en pedacitos y sumar las masas. Partirlo en pedacitos y sumar las masas. Entonces la masa total salió, ya está. La definición que sigue es la posición del sistema. Y tengo que arreglar este título, pero yo prefiero contarlo así. Posición del sistema. Arreglar ese título es decir que vamos a definir el centro de masas. Pero centro de masas significa nada más y nada menos que una buena definición, la que usa todo el mundo, para caracterizar la posición del sistema. ¿Y qué sería la posición del sistema? Posición es punto. Una posición es un punto. Necesito un punto en el espacio. Necesito un punto ubicado respecto al sistema de referencia que tenga. Vamos a dejar por acá. Me quedé incómodo que acá a la partícula le puse nombre, 1, 2, y el diferencial de masa no le puse nombre, y el nombre que se le pone es la posición que ocupa. Por posición se lo ubica. Vamos. Entonces, ¿qué es la posición del sistema? Bueno, es un puntito, de alguna manera, que represente la posición del sistema. Cuando lo miro así como conjunto, que si el sistema está acá. Y es un punto que anda por la zona de las materias, de las partículas, más vale. En el medio, más un borde, no sé, depende de la forma, depende de la distribución de masa. Depende de si esta partícula tiene poca masa, esta tiene mucha masa. Entonces, a las masas más grandes se le da más importancia. Para decir la posición del sistema, a las masas más grandes se les da más importancia. Y de alguna manera lo que uno define es un punto, que voy a poner con una X. No voy a poner un puntito porque si no parece que fuera una partícula. Una X es el lugar donde se dice, ahí está el sistema.
una X, un punto, es el lugar donde se dice, ahí está el sistema. ¿Cómo se lo define? ¿Y cómo se lo llama? Se lo llama centro de masas. Así que en los cartelitos va a decir CM por centro de masa. Y antes de hacer la cuenta, quiero decir de nuevo lo mismo. Definir el centro de masa es construir matemáticamente un lugar con sus coordenadas, un punto, con sus coordenadas, que me sirve para decir, ahí está el sistema. Bueno, ¿y cómo se define? Vamos a borrar un poquito. Acá. La posición del centro de masa es una posición. Así que con respecto al origen del sistema de referencia que uno use, tengo que dar un vector posición. Ese vector posición lo voy a llamar R con R mayúscula. Creo que a veces voy a anotar R nada más, pero más completito sería poner el R del centro de masa. Quiero, respecto del sistema con su origen, definir un vector posición R del centro de masa. Y lo digo de vuelta antes de escribir. Definir un punto o definir la posición de un punto es definir su posición, o sea, definir el vector posición. Si me dice el vector posición, tengo la información para meter el dedo y decir, ahí está el punto. Entonces, lo que hay que construir es el vector o las coordenadas del punto. Y el vector R del centro de masa se define de la siguiente manera. Se hace una sumatoria sobre todas las partículas, desde la 1 hasta la enésima, del producto de la masa de cada partícula por la posición de cada partícula. M1, tantos gramos, tantos kilogramos, por R1. M1 por R1, y bueno, y M2 por R2, y M3 por R3, y todas las que haya, y las voy a sumar. Antes, no terminé, no se vayan porque me faltó, bueno, por las dudas. Y eso se lo divide por la masa total. O lo multiplico por 1 sobre la masa total, que es la M mayúscula que estaba allá arriba. Antes de pelear un poco, ¿qué términos en esta suma? Escalares, positivos y vectores. Escalar por vector es vector. Así que M por R es un vector. Y esta suma, como suma de vectores, bueno, ya saben que no se suman los módulos. Si tengo un vector posición por acá y otro por allá, y los vectores son medio opuestos y más se cancelan que sumarse. Entonces, la suma de vectores incluye suma a favor o suma en contra, cancelación. No es suma de números. Y no está de más repetirlo, porque como venimos de varias prácticas de trabajar con escalares, de que estamos con trabajo y energía, nos concentramos en escalares, volver a hablar de vectores, yo sé que en la práctica medio a veces hay que decirle, no te confundas, que son vectores, usa todo lo que sabes de vectores. Entonces, miremoslo como vectores. M por R es un vector, la suma de vectores es suma de vectores, y después se divide por la masa, que es un escalar. Entonces les da un vector. Este vector tiene componentes. Vamos a escribir, bueno, ya sigo, perdón. Antes, ¿cómo sería si el cuerpo es un continuo? Bueno, cuando el cuerpo es continuo, el R del centro de masa se hace con la misma idea. No es otra definición, necesitamos que lo vean como que es lo mismo. Es 1 sobre la masa total, que ya la definí recién, por la suma, y en lugar de suma escribo integral sobre el cuerpo. ¿Y qué tengo que sumar? Y los diferenciales de masa multiplicados por su posición. Entonces, necesitamos que vean esto para seguir la teoría sobre todo. Y para contar las cosas en los finales. Para contar la teoría en los finales. Con esto yo voy a llegar, haciendo la teoría, a ciertas fórmulas prácticas que van a los problemas. Pero para entender esas fórmulas prácticas y el camino que se sigue para llevarlas, es que necesitamos hablar de sumas de partículas de diferencial de masa. Y la estructura es exactamente la misma. Por eso si se aprenden esta, cambian la sumatoria por gancho de integral, cambian masa por diferencial de masa y lo remontan. Se hace igual. Bien. Entonces, esto lo dejo como mención, esto como ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos dos partículas? Ejemplo, dos partículas. Tenemos la masa total era M1 más M2, tenemos la posición R1, la posición R2. Y nada, ya está escrito, pero lo que quiero hacer es visualizar un poquito esto. Entonces, con n igual a dos partículas, que es ese dibujito, 1 y 2, el R de centro de masa
Bueno, se va a escribir como 1 sobre M1 más M2, que es la masa total, por la suma, pongo un paréntesis para la suma, de M1 por R1 más M2 por R2. Para verlo explícito nada más. Y esto se puede escribir, me gusta esta forma, distribuyendo la división como M1 sobre M1 más M2 por R1 más M2 sobre M1 más M2 por R2. Para acostumbrarse a verlo. Y como R son vectores, R tiene una componente, bueno, R1 es x1 por y por el versor y más y sub 1 por el versor j y z1 por el versor k, y lo mismo con el 2. Entonces las cosas tienen componentes y la suma de, bueno, y cada término de esta suma es un vector, porque es escalar por vector. Entonces cuando se hace la suma se hace componente a componente. Quiere decir que el R de centro de masa, vamos a hacerlo en 2 dimensiones, va a tener un X de centro de masa, quiero poner una X mayúscula, por el versor Y, más un Y de centro de masa por el versor J. ¿Y cómo se calculan el X del centro de masa y el Y del centro de masa? Pues leyendo esto componente a componente. Para la componente X voy a tener la X de acá y la X de acá, me va a quedar una fórmula que es M1 por X1 más M2 por X2, M1 sobre la masa total por X1 más M2 sobre la masa total por X2. Y con eso ubico el X del centro de masa, o sea, hago la cuenta y sé si dibujarlo más a la derecha o más a la izquierda. Estoy diciendo soncera desde el principio, pero acuérdense que es un vector. No vayan a agarrar distraído y empezar a trabajar olvidándose que hay que hacer todo lo de vectores. Prolijito, parejito y bien. Entonces, tengo la componente X y la componente Y, que por supuesto es, bueno, leer la componente Y de acá y la componente Y de acá. Me va a quedar M1 sobre M1 más M2 por Y1 más, bueno, M2 sobre M1 más M2 por Y2. O sea, el centro de masa, la posición del centro de masa es un vector que se calcula componente a componente. Y la forma de la parte X, y es como acordarse de esto y poner X en lugar de R. Y la forma de la parte Y, y es como acordarse de esto y poner Y en la parte de R, en lugar de R. Y lo que me da son las componentes de las coordenadas del centro de masa. Las coordenadas X y Y del centro de masa. Donde, por supuesto, si X1 y X2 son números, bueno, tienen signos, entonces si uno es positivo otro es negativo, tiende a ser una resta. Y todo eso pasa. No intenten hacerlo rápido en el aire si no tienen claro que tienen que hacer todo esto. Háganlo despacito. Ahora, ¿cómo se interpreta? Bueno, se quedó medio amontonado, pero esto no hay que dejar de escribirlo, aunque sea para haberlo mirado una vez. Esta forma me gusta para dos partículas. M1 sobre la masa total, M2 sobre la masa total, multiplicado por las posiciones y sumado. Este factor de masa y se los puede llamar fracción de masa. ¿Qué es? Es la masa de una partícula dividido la masa del sistema. Es la fracción de masa. Tantos kilogramos de la partícula sobre tantos kilogramos de total. Entonces, esto es la fracción de masa de la partícula 1. Esta es la fracción de masa de la partícula 2. No sé si encuentran en algún libro esta palabra, ya de algún lado la debo haber sacado, no me acuerdo. Pero la fracción de masa es como así que el porcentaje de la masa total se la lleva la 1 y se la lleva la 2. Si esta partícula de 10 kilogramos está de 90, y son 100 kilogramos en total, y uno tiene el 10% y otro tiene el 90%. Entonces, este factor de masa pesa, en esta cuenta, las coordenadas según la importancia que tengan. Y la importancia se le da la masa de cada una. Entonces, si tengo una parte... Bueno, ¿y cómo se puede dibujar el término M1, la fracción de masa multiplicada por R? Si R es esto, y acá está multiplicado por una fracción, que es un número sin unidades, kilogramos sobre kilogramo, y menor que 1, porque es una fracción del total, este término, y es como el vector R1,
R1, por esta fracción de masa, apunta como R1 por un escalar positivo, pero más cortito. Debe ser esto, más o menos. Y esta fracción de masa por R2 apunta como R2, pero más cortito. Debe ser esto. Y si esta masa es más grande, la proporción es más grande. Y si esta masa es más chiquita, la proporción es más chiquita. ¿Okay? Entonces, supónganse que es así, con una masa grandota acá. Vamos a dibujarla con un punto más grandote. Y el centro de masa, ¿dónde va a ir a parar? Yo lo había puesto así en el aire hoy, pero digo, si esta fracción me pesa esto cortito y esto me lo pesa más largo, entonces hago la suma. No me quedó bien porque si esto es 90%, el 10% tiene que ser bien chiquito acá. Hago la suma y me queda por acá. El R del centro de masa y el centro de masa anda acá. ¿Y qué dice este dibujo desprolijo que me salió? Y que el centro de masa va a estar más pegado a la partícula de masa más grande. Esta cuenta dice que el centro de masa va a estar más pegado a la partícula de masa más grande. ¿Por qué? Porque en esta suma tiene más peso esto. Si las dos masas fueran iguales y esto da un 0,5 y un 0,5, entonces la cuenta que estoy haciendo es R1 más R2 sobre 2. Y esa cuenta geométricamente es el punto medio geométrico. Entonces, si las masas son iguales, el centro de masa está en el medio geométrico. Lo pueden revisar. Y si una masa es más grande que la otra, el centro de masa está más cerca de la más grande que la otra. Entonces, si tenemos por ejemplo el sistema Tierra-Luna, y el centro de masa está más cerca de la Tierra, que es mucho más masiva que la Luna. Esa es la idea del centro de masa, esas son las cuentas, y es lo que se usa para hablar de la posición del centro de masa. Y en práctica 10, que no salió todavía, pero tenemos el borrador ahí entre los profesores, si no cambia el orden, parece que ya está, el problema 1 sale con este pizarrón. O sea, hay una molécula con 3 masas, o otro sistema que dice 2 masas, 3 masas, y hay que hacer esta suma. Y es el problema 1 porque hay que hacerla hasta empaparse del tema. ¿Por qué? Bueno, porque son cosas nuevas. La idea que tienen que sacar es que, calculado el R de centro de masa, nos habilita a dibujar dónde está la crucecita que llamé centro de masa. ¿Y dónde está? Bueno, típicamente por ahí, entre medio de las partículas y más cerca de las masas más grandes. Comento de paso que si es un sistema de 2 partículas y el centro de masa cayó ahí entre medio, que no hay partícula. O sea, el centro de masa es un punto ideal. Matemático, si quieren. Puede caer donde no hay materia, pero es el punto que se usa para decir, por acá anda el sistema. El sistema puede tener 2 partes, una de cada lado del centro de masa. Y el centro de masa no haga nada, pues vacío. ¿Sí? Eso puede pasar, por supuesto. Entonces, se me desprolijó bastante. Pero ¿qué más se hace con esto? Y bueno, tengo el sistema con una masa y ubicado en un lugar. Y esto se mueve en general. O sea, la masa 1 se mueve y la masa 2 se mueve. R1 depende del tiempo, R2 depende del tiempo. Y cuando cada uno depende del tiempo, yo hago la cuenta del centro de masa y también depende del tiempo. Entonces, si depende del tiempo, vamos a decir que se mueve. La posición cambia con el tiempo, es que se mueve. Y si se mueve, tenemos la cinemática del centro de masa. Podemos calcular la velocidad, que es la derivada de la posición, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad, o derivada segunda de la posición. ¿De quién? No de la partícula 1, no de la partícula 2, sino del puntito que llamamos centro de masa. A ver, entonces, sigamos con el ejemplo sencillo de 2 partículas. Sencillo para hacer el dibujo y para hacer las cuentas seguramente. Están las 2 partículas, está el sistema de referencia, por supuesto, es un sistema inercial porque vamos a usar la segunda ley de Newton, y está en algún lado la crucecita que es el centro de masa. Y no dibujo los vectores, pero cada uno tiene su vector posición, R1, R2 y RCM. Voy a dibujar sobre todo el RCM, ese me interesa. Ahí en rojo. La cuestión es que, les decía, si todo se está moviendo, y bueno, las masas de las partículas son constantes, cada partícula tiene su masa y se supone que no se vamos a suponer nosotros por lo menos, que no se desintegra y que no engorda. Si yo tuviera una partícula o un cuerpo que va perdiendo pedacitos
y más vale que en lugar de pensar que es un cuerpo, pienso que es una colección de pedacitos que una vez están juntos, otras están separados. Entonces siempre puedo pensar que las partículas que estoy trabajando son de masa definida. La masa no depende del tiempo. Pero las posiciones sí dependen del tiempo. Cada una se mueve. Y entonces la posición del centro de masa depende del tiempo. Y entonces podemos calcular la velocidad del centro de masa. Ya no sé en qué color seguir. Voy a seguir azul, más fácil. Se ve mejor, me parece. ¿Qué es la velocidad del centro de masa? Como función del tiempo. Es un vector y es la derivada de la posición del centro de masa respecto al tiempo. Ni más ni menos. ¿Qué estamos haciendo acá? Y estamos copiando o reutilizando lo que aprendimos de cinemática, que lo estudiamos para partículas en posiciones y ahora lo usamos para este punto rojito en una posición. Si hacemos esta cuenta, que es la derivada de esto, tenemos una constante, la masa total que sale afuera. Voy a derivar esto así como está escrito. La masa dividiendo 1 sobre la masa, lo tiro afuera porque es una constante, no depende del tiempo. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Escribo la suma de las derivadas de estos términos. Y estos términos son masa por posición. Las masas de cada partícula por sus posiciones y la masa de cada partícula es constante. Entonces sale afuera de la derivada. Lo único que me queda para derivar respecto del tiempo es la posición de cada partícula. O sea, como acá hay una suma sobre 2 o 3 o 500 partículas, bueno, acá hay 2 o 3 o 500 derivadas. Cada una de esas es la velocidad de la partícula que estoy mirando. O sea que esto no es otra cosa que 1 sobre la masa total por la suma sobre las partículas de la masa de cada una por la velocidad de cada una. B corta vector, que depende del tiempo. Se me escapó. ¿Cómo hacer el dibujo? Y bueno, esta partícula tiene una posición R1, que depende del tiempo, y tiene una velocidad, digamos que va para allá. B1, que también depende del tiempo. Bueno, esta era 2, perdón. Si se ve en el pizarrón chiquitito, era 2. Y esta 1 tiene una posición R1, que depende del tiempo, y una velocidad, no sé, para allá. B2, B1, que depende del tiempo. Y entonces, el R del centro de masa que calculé me depende del tiempo. Quiere decir que el punto centro de masa se está moviendo. Se mueve con el sistema. Y la velocidad del centro de masa está escrita acá. 1 sobre la masa total por la suma de las masas por las velocidades de cada una. Y cuando la calculo como un vector. De vuelta insisto. Suma de masas por velocidades. Se puede escribir como la suma de las fracciones de masa por las velocidades. Si son dos partículas, la velocidad del centro de masa, para aquel ejemplo, o sea, no es igual con la de arriba. Para dos partículas, la velocidad del centro de masa me quedaría 1 sobre m1 más m2, que es la masa total, por una suma de dos términos, m1 por v1 más m2 por v2. Donde estoy anotando que v1 depende del tiempo y v2 también depende del tiempo. Entonces, la velocidad del centro de masa es una suma de estos vectores, que de vuelta son como los vectores velocidad multiplicados por las fracciones de masa. La partícula que tiene más masa se lleva más importancia en este término. Entonces, pero sale. Y si yo tengo acá una partícula que va para este lado y una partícula que va para aquel, y la suma de vectores me va a decir, tipo cancelación, me da una velocidad. No es la suma de los módulos de ya. Perdón que se los diga de vuelta, pero por las dudas. Estamos sumando vectores. Si uno lo agarra distraído, tiene ganas de sumar módulos. Y a veces en la práctica nos pasa, porque estamos medio mareados y no salió. No, son sumas de vectores, componente a componente. Tengo, entonces, que sacar de acá una componente x de la velocidad del centro de masa en x, y una velocidad y una componente y. Y con la x y la y, y me dibujo cuánto es la x y cuánto es la y, y me armo el vector con componentes, y de golpe me salió que la velocidad del centro de masa es una cosita así. Que no es más que la velocidad de arrastre del punto rojo, arrastrada porque los puntos azules se mueven. ¿Sí? Los puntos azules se mueven, que son las partículas, y el centro de masa, que está calculado de alguna manera ahí entre medio, y se mueve porque
por arrastre, me gusta decir. Entonces, está la velocidad del centro de masa. Nada, tarda un ratito, pero es la derivada de la posición respecto al tiempo, nada más. Del centro de masa. Entonces podemos hablar con esto de masa del sistema, de posición del sistema y de velocidad del sistema. Podemos decir, mira, ese conjunto de partículas está allá. O sea, cuando digo la posición, digo, ¿dónde está? Y se está moviendo, no sé, dirección noroeste a 20 km por hora. O sea, lo puedo tratar como una partícula. Perdón. Al centro de masa lo trato como un punto que se mueve. ¿Y qué me sale de la cabeza a esta altura del curso? Un punto que se mueve, y lo pienso como si fuera una partícula. Pero el centro de masa no es una partícula material. Si quieren lo piensan como una partícula ficticia, y viene bien pensarlo, como una partícula ficticia que representa el movimiento del sistema. O sea, el sistema se mueve como si fuera una partícula de masa m, mayúscula, ubicada en tal posición r mayúscula, con tal velocidad v mayúscula. Y así como definimos velocidad, tenemos que definir aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y antes de colgar, que ya es la hora, quiero insistir que vamos a hablar de cantidad de movimiento, que ya definimos alguna vez. Para una partícula la cantidad de movimiento P era la masa por la velocidad, nada más que eso. Y acá están apareciendo esas cosas, masa por velocidad. Entonces ya se ve que viene de cajón, que vamos a volver a hablar de eso. Entonces la cantidad de movimiento de un sistema se anota con una P mayúscula y es la sumatoria sobre las partículas de la cantidad de movimiento de cada una, que son vectores. O sea, la sumatoria de las masas de cada una por la velocidad de cada una. O sea, lo que está acá. Masa por velocidad sumadas es justo esta suma. Entonces lo que apareció acá es la cantidad de movimiento. Y eso está bueno antes de borrar el pizarrón, porque si la masa que está acá dividiendo la paso multiplicando, me queda que la cantidad de movimiento total, P mayúscula, es la velocidad del centro de masa por la masa. Entonces uno puede sacar conclusión que la cantidad de movimiento total de un sistema es la masa total por la velocidad del centro de masa. Y estas son cantidades de sistema. Esta es la cantidad de momento de una partícula, era así, y la total, vamos a borrar la de una, y esta es total. La cantidad de momento es una cantidad aditiva, se suman directamente las cantidades de momento, pero es vectorial, se suman como vectores. Y suma de vectores puede tener colaboración o cancelación. Y esta fórmula, que sale ahí ya, dice que la cantidad de movimiento de un sistema es la masa del sistema por la velocidad del sistema. Y es un primer resultado de muchos que vamos a tener que nos dice algo así, nos hace pensar algo así. Mira, el sistema es como un cuerpo, todo, entero, de masa m, tiene su masa, tiene su velocidad, tiene su cantidad de movimiento. O sea, al sistema, de alguna manera, lo veo como si fuera una partícula grandota, ficticia, con su masa, que sería la masa total del sistema, con su velocidad, que sería la velocidad del centro de masa, con su cantidad de movimiento, que tiene forma de masa por velocidad, como siempre, y con su aceleración, que obedecerá a la segunda ley de Newton con la fuerza. Entonces, la construcción que vamos haciendo es hablar del sistema como un conjunto, como si fuera esta partícula roja. Seguimos la próxima y le damos forma concreta a eso, sobre todo cómo se relaciona la aceleración del sistema con las fuerzas que actúan. Y ahí terminamos de hacer un paquete del sistema como si fuera una cosa, una partícula grandota. Bueno, listo por hoy. Cortamos la grabación.